Bueno, os decía que en los últimos 3 años en ATAC hemos debatido las alternativas a la economía de la avaricia, las estrategias frente a la dictadura de los mercados y las mentiras sobre las crisis de la deuda y del euro. Una dictadura de la estafa, que algunas personas llaman crisis, y que en estos últimos 3 años se ha incrementado en todos los espacios, en todos los aspectos, y que yo me atrevo a resumir como una verdadera financiarización de nuestras vidas. Una realidad que ATAC lleva denunciando más de 12 años en España y 15 años en el resto del mundo, intentando siempre hacerlo con un lenguaje sencillo y divulgativo. El Contraatacando de hoy, este acto, es la culminación de una campaña que iniciamos en ATAC Madrid hace aproximadamente 1 mes y medio, que titulamos "Nosotros pagamos, ellos evaden". Estamos viviendo, estamos asistiendo, estamos sufriendo un panorama negro, tan negro como la maleta de nuestro cartel y como lo que rodea los sobres. Una gravísima crisis institucional sin precedentes en la historia de la democracia. También es una gravísima crisis política y económica que es consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales que nos gobiernan y que están manchadas de corrupciones y mentiras. Hoy vamos a hablar de evasión de dinero, de los paraísos fiscales y también, y mucho creo, de corrupción en nuestro país, con tramas y redes en las que están implicadas empresarios y políticos. Ahora mismo en España hay un total de 28 casos de presunta corrupción con procesos de investigación judicial en curso. Los ERE de Andalucía, el caso Malaya, Mercasevilla, Unión Mallorquina, Palma Arena, el caso Palau, el Gürtel, el caso Bárcenas o el caso NOS, en el que por primera vez en la historia están imputadas personas de la familia del Real y de la Casa Real. La economía sumergida no viene en la declaración de la renta, ni aparece en las auditorías que las empresas hacen, con lo cual es complicado establecer la magnitud de la misma. Sin embargo, aunque así es, ha habido múltiples estudios durante los últimos años. Yo voy a utilizar fundamentalmente datos de dos, uno a nivel internacional, de un think tank británico que publica cosas interesantes en este aspecto y un informe bastante detallado sobre la situación de la economía sumergida a nivel mundial, y luego los informes que produce el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Creo que personas más adecuadas, como las que conforman GESTA, el Sindicato de Técnicos de la Hacienda Pública Española, pues no hay para diagnosticar la enfermedad de la que estamos hablando. Una enfermedad que produce unos daños verdaderamente dantescos, pero los produce en todo momento, no solamente en situación de crisis económica, social e institucional como la que vivimos ahora, pero a lo mejor en este momento es cuando las voces que puedan ser críticas con la situación pueden ser más escuchadas. Hay gente que lleva batallando en ATAC concretamente este tema muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues bienvenido sea el momento actual de crisis si permite que esa realidad sea conocida por la opinión pública a nivel general. En cuanto a términos reales, Alemania tiene más volumen de economía sumergida que España. Estamos hablando de que Alemania, con su 8%, supone que tiene fuera del sistema oficial y del sistema de economía grabado por impuestos más de 350.000 millones de euros. Una cantidad absolutamente también enorme. Podríamos optar por decir o conformarnos con la visión de mirar hacia atrás y ver que Polonia o Bulgaria, pues incluso Bulgaria tiene 1/3 de la economía fuera de la visión oficial de los gobiernos, ¿no? Pero claro, yo entiendo que el planteamiento de cualquier ciudadano tiene que ser ver hacia dónde queremos caminar como país, ¿no? Fijarnos solamente en la posición más débil de países que tienen hasta 1/3, como digo, de su economía fuera de los circuitos oficiales, pues entiendo que no es lo más oportuno, ¿no? Hablar de paraísos fiscales es tanto como pretender meter en un mismo saco un montón de cosas que no tienen nada que ver, y sobre todo no tienen nada que ver porque han ido evolucionando a lo largo de la historia, y la idea que tenemos preconcebida de lo que es un paraíso fiscal, pues el propio nombre ya es casi inapropiado, ¿no? Todos vemos paraíso fiscal, los mismos logos de la campaña,
Bueno, no sé, he preparado una presentación, pero se me ha ido y luego tampoco la voy a usar. La cuestión es que, si ves luego de la campaña, lo primero que aparece es la palmerita. La palmerita, pues nos parece que realmente paraíso es, pues paraíso, estoy disfrutando de mi dinero tranquilamente en un sitio tranquilo en el cual me olvido de los técnicos de Hacienda que están siempre tratando de quitarme lo que yo me he ganado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso colocan los paraísos fiscales a un montón de personajes que van desde los que realmente son hombres de negocios que tienen la posibilidad no solo de defraudar, sino de evadir los impuestos que defraudan, pues hasta los delincuentes internacionales, y ya lo asociamos ya con tráfico de drogas, y tráfico de personas, y tráfico de armas, y un montón de cosas. Pero claro, todo eso son cuestiones que están asociadas con o delincuencia o cosas que por lo menos pueden ser punibles por la ley. Y sin embargo, se han modernizado mucho en los últimos años los paraísos fiscales y tienen otro concepto diferente. Ya no interesa tanto, a lo mejor, por supuesto sigue estando todo ese dinero en los paraísos fiscales y sigue estando, porque no tiene otro sitio donde ir, pero realmente vemos que lo que es el mayor daño que hacen a la sociedad de los paraísos fiscales es precisamente todas aquellas actividades que están relacionadas con el casino financiero en el que se han convertido los mercados globales, ¿no? Yo creo que conviene empezar aclarando que el ITF o el instrumento sobre las transacciones financieras es un instrumento muy necesario. Un instrumento muy necesario, no suficiente por sí solo para solucionar el desastre económico y social en el que nos encontramos metidos, pero sí necesario, ¿no? Bien, tengamos en cuenta que los impuestos fundamentalmente sirven para dos cosas. Por un lado sirven para recaudar recursos públicos y por otro lado también sirven para que desde el poder público se pueda incentivar o desincentivar algunos comportamientos según se valore su utilidad pública, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, por eso hay unos impuestos altos sobre el tabaco o el alcohol. La fiscalidad ecológica, pues también, ¿no?, trata de desincentivar aquellos comportamientos más contaminantes, o por eso, en principio, productos como las medicinas no deberían soportar unos impuestos altos, ¿no?, porque no deberíamos estar en una situación en la cual su precio coartara su consumo. Bien, pues desde los dos puntos de vista, teniendo en cuenta estas dos razones, que son las dos cosas básicas para los que sirven los impuestos, tenemos que decir que por las dos, un impuesto sobre las transacciones financieras sería no solo muy necesario, sino directamente urgente. Voy rápidamente. Primero, desde el punto de vista de su capacidad recaudatoria, ¿por qué sería importantísimo contar con un verdadero impuesto sobre las transacciones financieras? Fundamentalmente porque el argumento que se está manejando desde el poder político y desde la economía para razonar que no hay alternativa a la austeridad, al desempleo y a la pobreza generalizada es que no hay alternativa porque no hay dinero, ¿no? Entonces es fundamental que se contraargumente y que se demuestre que sí hay dinero, y de lo que se trata es de recaudar ese dinero de forma eficaz allí donde se encuentra, ¿no? En este sentido, y como tenemos que ir muy rápido, recupero una frase que se suele ver a veces en pancartas en las manifestaciones, ¿no?, que creo que es muy buena, que dice: si hay dinero, lo tienen los bancos. Para visualizar las posibilidades que una fiscalidad orientada a conseguir recursos públicos del sector bancario tendría, voy a contaros muy rápidamente el ejemplo, el cálculo que han hecho los compañeros que han hecho el librito este de ¿qué hacemos con la política económica? Eduardo Gutiérrez y otros han sacado un librito en Icaria, y ellos calculan como simplemente si se impusiera una tasa del 0,2%, el 0,2% sobre los activos bancarios, y luego un impuesto del 24% sobre los beneficios bancarios, en España, con datos del 2011, podríamos recaudar del orden de 99.000 millones de euros. Por hacernos una idea, pensemos que esto es más del doble que el conjunto de recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales
que se han acometido durante 2012, ¿no? Que han estado en torno a los 40.000 millones de euros. En un momento como el actual, en el cual resulta evidente que hay una necesidad urgente de contar con recursos públicos, parece lógico el sentido que tendría poner una tasa orientada a este sector financiero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si España pues, se planteara la lucha contra el fraude en toda su magnitud en cuanto a cifras? Pues fijaros, no os voy a aburrir con todos estos numeritos, pero son los que os acabo de decir, ¿no? Nos encontraríamos con que si utilizáramos en las cifras citadas por este informe y por el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que eleva ligeramente la cifra de fraude en España, hablan incluso de hasta de un 23%. Pues normalmente el planteamiento nos haría pensar que los causantes de esa enorme cifra de fraude pues serían lo que los ciudadanos normalmente apreciamos cuando charlamos de estos temas en un bar. Bueno, pues el fraude lo hace el autónomo, el fontanero. Normalmente el culpable siempre es el fontanero, y el fontanero que no hace factura, o el señor que pone baldosas en una terraza, o similar, ¿no? Que no hace factura, ¿no? No quiero quitar importancia a ese fraude. Cuantitativamente está establecido en cerca de un 8,5%. Un 8,5% estamos hablando de un dinero considerable. Pero como veis en los informes que publica el Sindicato de Técnicos de Hacienda y en ese gráfico que ha publicado el compañero Eduardo Garzón, pues casi el 72% del fraude estamos hablando de que está realizado por las grandes empresas y las grandes fortunas. Hablamos de fraude, no de elusión fiscal. O sea, hablamos de directamente incumplimiento de la norma tributaria, no de aprovecharse de la norma tributaria para pagar menos impuestos, cosa que es legal, seguramente menos legítimo, pero es legal. Y esa cifra, la de evasión, la de fraude, estamos hablando de que superaría en el momento actual aproximadamente los 88.000 millones de euros en conjunto, del cual, como digo, el 72% lo realizan las grandes empresas y las grandes fortunas, no el fontanero. Lo que más me llama la atención es que nos quedamos con el detalle de mira, al final de dónde lo ha sacado, cómo lo ha sacado, por qué lo ha sacado, y al final de a quién se lo ha dado, y de este partido político y de esta empresa, y nos olvidamos del trasfondo que hay en todos estos casos, y es que si lo hacen es precisamente porque puede. Pero bueno, es que ya no hace falta que sea un paraíso fiscal una isla del Caribe. Es que paraísos fiscales, habéis oído decir que están en la Castellana. Sí, están en la Castellana. Es que pueden estar en cualquier oficina de un banco. Porque es que el mundo ha cambiado mucho. Ya no es como hace 10 o 15 años. Ha habido unos cambios radicales en el momento en el que, primero, evidentemente una revolución tecnológica que permite hacer unas negociaciones por internet, en el cual ya no es necesario que haya una sede física para hacer todas estas juegos del casino financiero. Ahora hay plataformas de negociación virtuales, de la misma manera que podéis hacer apuestas ahora y tenéis loterías europeas y juegos y póker online y todas esas cosas. Todo eso ha evolucionado de la misma manera. Eso es una secuela de lo que realmente ya están haciendo las plataformas de negociación de los grandes bancos. Se puede negociar prácticamente con todo y se puede hacer 24 horas al día y a nivel global. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido la vieja definición de paraísos fiscales y sobre todo la forma de luchar contra ellos. Porque cada paso que se da hacia la regulación, ellos dan 3 pasos hacia adelante. Si regulamos más los mercados para hacerles cotizar o ponemos impuestos, al final, como el de las transacciones financieras que explicó Viviana, al final lo que hacemos es desplazar todas las operaciones hacia mercados que estén desintermediados y en los cuales nadie vaya a meter sus narices. Se firman tratados de transparencia. Ahora mismo el 1 de enero entraba en vigor el tratado FATCA entre, fijaros qué naciones, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, Italia y España. Vamos, entre las 5 naciones estamos hablando de 1/3 del Producto Interior Bruto del mundo. Si se lo tomarán en serio estos acuerdos de transparencia, realmente sería como poner fin al secreto bancario. ¿Creéis que va a haber fin al secreto bancario? No. Luego al final son acuerdos que tienen un complicadísimo proceso de aplicación. En segundo lugar, ¿no? La otra función de los impuestos, esta función de incentivar o desincentivar algunos comportamientos.
podemos pensar, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Conviene estimular las transacciones financieras o conviene quizá desincentivarlas? Pensemos que en condiciones normales, es decir, en ausencia de crisis, se calcula que solo el 6% de las transacciones financieras, el 6%, están relacionadas con actividad económica real, es decir, generan renta, generan empleo, etc. El 94% restante son actividades de compraventa en los circuitos financieros que permiten obtener beneficio con ese intercambio de títulos, que en el fondo son apuestas, ¿no?, para que nos hagamos un poco una idea, pero no tienen repercusiones económicas en el terreno de lo productivo. Pensemos que estas actividades financieras, en condiciones de normalidad, se dedican, por ejemplo, a especular con bienes tan sensibles como puede ser la deuda pública. Sabemos cuáles son las consecuencias de que se especule con la deuda pública y los estados tengan que pagar un tipo de interés por encima del de mercado, un tipo de interés resultado de las actividades especulativas, ¿no?, que hay que contrarrestar eso con recortes, o que se dedican a especular, por ejemplo, con los alimentos, con las consecuencias que tienen, no en países como el nuestro hasta el momento, pero sí en gran parte del planeta, con las terribles consecuencias que tiene que se especule con los alimentos. Esto en condiciones normales, pero sabemos también que de forma periódica los excesos de estas transacciones financieras llevan una y otra vez a la economía y a la sociedad en su conjunto al desastre. España está igual que hace 5 años, prácticamente hay 2 décimas de diferencia, y además de haberse producido esa práctica invariabilidad en cuanto a la evolución del fraude, además quien defrauda sigue siendo fundamentalmente, en cuanto a importe, los beneficiarios de la normativa fiscal que ha permitido, mediante las entidades de tenencia de valores extranjeros, la SICAP, que todos conocéis o habéis oído hablar, las sociedades profesionales que permiten tributar por la vía de sociedades y no de la renta de las personas físicas a las personas de renta más alta. Todos esos mecanismos que se han situado para hacer cómoda la tributación no han conseguido el objetivo que pretendían. Bueno, o a lo mejor sí, han conseguido el objetivo. Un impuesto sobre las transacciones financieras, en realidad una transacción es una operación de compra-venta. Un impuesto sobre las transacciones financieras no es más que una especie de IVA, que igual que el IVA grava cualquier cosa que se compra o se vende, que gravan las operaciones de compra o de venta en el ámbito financiero. Lo que pasa es que tenemos la particularidad de que esas operaciones de compra y venta en el ámbito financiero hasta el momento están exentas, es decir, no pagan ningún IVA. Pensemos que cuando compramos una entrada para ir al teatro, cuando compramos un cuaderno, pagamos un IVA del 21%. Cuando compramos unas gafas graduadas, unas lentillas, un IVA de un 10%. El pan, la leche, está grabado con un IVA del 4%. Bien, pues comprar un título financiero que supone una apuesta, quizá para especular y subir artificialmente el precio de la deuda pública o del kilo de trigo en los mercados financieros, no paga ningún tipo de tasa. Y la única oportunidad que tenemos de que esto realmente pase a los grandes medios de comunicación es precisamente cuando ocurren los casos estrambóticos como los Bárcenas, Urdangarín, Gerard Depardieu y cosas similares, ¿no? Tenemos que aprovechar estos momentos precisamente para denunciarlo, precisamente para denunciar que existen muchos defraudadores y que muchos gozan de un extraordinario prestigio. Todos desearíamos que la lista de Refalciani, con los 600 y pico nombres de todos los defraudadores que hay aquí en España, pues se hiciera pública, simplemente para poner en su sitio a lo que son delincuentes fiscales y que son personas seguramente con mucho prestigio. Pero como no tenemos otro medio de que estas cosas salgan a la luz pública, tenemos todo el derecho también de exigirlo, que se haga pública. Si tenemos esto en cuenta, es decir, el tipo de consecuencias económicas y sociales que tiene la actividad absolutamente irracional y exacerbada de los mercados financieros, y pensamos que con la fiscalidad se puede potenciar o limitar esta actividad, parece lógico pensar que no tiene sentido seguir gratificando esta actividad con una exención fiscal, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Directamente, los técnicos de Hacienda plantean casi 64.000 millones de euros simplemente de conseguir con voluntad política. Es el único requisito, voluntad política y modificación de ciertas figuras tributarias.
todas las medidas gubernamentales que están planteadas, aprobadas en Consejo de Ministros y enviadas a la Unión Europea, plantean hasta el 2015 52.000 millones de euros de ahorro, con todos los sacrificios que todos conocéis y que suponen el inicio, el fin del estado de bienestar. ¿Que solo hay una política posible? Pues que se lo digan a los sindicatos de técnicos de Hacienda. Este impuesto, que se ha aprobado y que todavía no ha entrado en vigor, está a años luz de suponer el instrumento eficaz que necesitaríamos. Rápidamente pongo sobre la mesa lo que me parece que son sus tres principales limitaciones. La primera ya la he anunciado, es que es un impuesto al que van a aplicar solamente 11 de los 27 países de la Unión Europea. Entre los países que se quedan fuera está, por ejemplo, Luxemburgo y se queda fuera también, lo que es más importante, Gran Bretaña. Pensemos que del orden del 75% de las transacciones financieras que se llevan a cabo en la Unión Europea se llevan a cabo en la City de Londres, ¿vale? Y Gran Bretaña se queda fuera del acuerdo. En segundo lugar, tenemos que decir que la tasa que han aprobado es una tasa muy insuficiente. Es una tasa muy insuficiente. A ver, para que nos hagamos una idea y siempre teniendo en mente esa comparación con el IVA, ¿no? Porque no deja de ser el impuesto que conocemos y que está más generalizado sobre transacciones económicas, pensemos que la campaña ITF ya, de la que ATAC forma parte, lo que viene años peleando es porque se ponga un impuesto sobre las transacciones financieras de un 0,3% del volumen de la transacción realizada. Un 0,3%. Pensemos que de por sí es un tipo de gravamen, podríamos decir, modesto, reducido. Bien, lo que han acordado los países de la Unión Europea es aplicar una tasa del 0,1% para los bonos y para las acciones y, curiosamente, una tasa todavía inferior del 0,01% para las operaciones con derivados. Y digo curiosamente porque los bonos y las acciones son títulos financieros que están todavía más directamente relacionados con la financiación de la actividad empresarial, mientras que los derivados son instrumentos financieros más proclives a los movimientos especulativos. Pensemos que si los cálculos son que con un impuesto sobre las transacciones financieras de un 0,3% se podrían recaudar a escala europea del orden de 200.000 millones de euros, ¿no? Dentro de esos 200.000 millones de euros, los cálculos para lo que se podría recaudar en España están en torno a los 5.000 millones que comentaba Carlos, ¿sí? Las estimaciones que hace la Comisión Europea es que con la tasa que han aprobado, la recaudación sería del orden de 50.000 millones al año, de 50.000 millones y ni siquiera, porque esos cálculos estaban hechos pensando en que los 27 países suscribirían el acuerdo y al final lo van a suscribir 11. Pensemos, por tener una idea de orden de magnitud, que según los cálculos de la misma Comisión Europea, lo que los Estados europeos llevamos gastado en rescates bancarios hasta la fecha, desde que se inició la crisis, es de 4,6 billones de euros, ¿vale? Entonces, bueno, la capacidad limitadísima de recaudación de este impuesto, tal y como se plantea, en contraposición con los enormes desembolsos que se han llevado a cabo hasta el momento. En tercer lugar, una tercera limitación, más bien en forma de incógnita, que deja sin resolver el acuerdo al que se ha llegado la Unión Europea, es que no se define cuál va a ser el uso que se va a dar a los recursos públicos así recaudados, ¿vale? Evidentemente aquí hay una batalla que queda pendiente, ¿no? Habrá que seguir peleando porque se decida con un procedimiento democrático a qué se destinan esos recursos y que su destino asegure que el mecanismo sea progresivo, pero hasta la fecha es una cosa que todavía está por definir. Evidentemente la solución podría ser, no es que hay que cambiar el mundo, sí, en eso estamos, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que cambiar el Tratado de la Unión, tenemos que tratar la globalización neoliberal que ha impuesto un mercado sin regulaciones y absolutamente incontrolable, tenemos que cambiar muchas cosas, pero necesitamos también objetivos a corto plazo, objetivos alcanzables, objetivos que pueda decir a la gente, decir, bueno, avanzamos, bueno, pues puede ser que se denuncien las ICAPs, que se explique realmente lo que son y que son incompatibles con el sistema tributario español, que se publique la lista de los 600 de la lista de Falciani,
por supuesto lo sacan de la cárcel, porque no es justo que esté todavía en la cárcel. Y, sí, libertad provisional, pero vamos, está muy lejos de que se le haya quitado la espada de Damocles de volver a Suiza extraditado, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas tenemos que, de alguna manera, todos y cada uno de los que estamos un poquito más enterados, porque nos interesa por lo que sea, hacer que la sociedad hable más de ellas, que realmente podamos llevar este mensaje de decir, bueno, vamos a ver, todo esto, a pesar de que parezca tan lejano, está directamente relacionado con tus problemas cotidianos, con el paro, con los recortes en sanidad, en educación. Todo está directamente relacionado porque se trata de obtener los impuestos que necesitamos para financiar los estados. Y o pagamos todos, o los que pagamos tendremos que pagar más. Y si no hay más para pagar, al final no tendremos más remedio que asumir los recortes. Evidentemente es totalmente ideología. Lo que pasa es que está envuelta en un problema muy gordo. Pues, resulta que es un mercado global, y como es un mercado global tenemos que competir. Entonces, si no hacemos lo mismo que hacen todos los demás, nos hundimos. Y eso es lo que dicen realmente los bancos y las multinacionales. O sea, tenemos que competir en un mercado que si no terminaríamos siendo sucursales de otras compañías internacionales que están ahí. Entonces, a veces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Asumir que es que esto ya no tiene remedio? ¿Que este mundo es tan malo que realmente tenemos que asumir que el neoliberalismo ha triunfado y que ya no hay ninguna alternativa? Cuando ponemos alternativas locales nos encontramos con la dura realidad de que nos doblegan desde el exterior. Porque es cierto, los gobiernos no tienen fuerza para luchar contra esto. ¿Podría realmente un área económica como puede ser la Unión Europea luchar en conjunto contra estos mercados globales y decirles no, es que hay alternativas y no puede ser así? Pues sí, podría ser, pero ahora mismo la Unión Europea está gobernada por la derecha. Entonces, realmente es una cuestión ideológica clarísima. Tenemos lo que tenemos el tipo de gobierno que tenemos porque ganan las elecciones quien la gana, ni más ni menos. ¿Qué relación hay entre el poder político y el económico? Es que son las dos caras de la misma moneda y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Carlos nos decía que actualmente el tipo de gravamen efectivo que pagan las empresas por sus beneficios es del 10%, ¿no? Nos lo explicaba como una cosa escandalosa. Bien, es todavía más interesante si nos ponemos a mirar los datos y vemos que esto ha bajado del 20 al 10% en solo 4 años. Es decir, nos venden que los procesos económicos son cosas caídas del cielo, algo así como que con la globalización, el avance técnico que hay a nuestra disposición, son procesos imparables, y en realidad cuando nos paramos a estudiarlo, lo que vemos es que siempre hay decisiones políticas que están detrás empujando en una o en otra dirección. Y oímos por ahí que, bueno, pues que Basilea III ¿tiene eso relación con el paro en España? Pues sí, directa. Hay una relación causa-efecto tremenda. ¿Tiene algo que ver realmente los acuerdos que tengan entre los bancos centrales y la forma y la política monetaria que ejerza el Banco Central Europeo con el hecho de que no haya crédito para las pequeñas y medianas empresas? Total, es una relación directa. Y sin embargo no podemos influir sobre esas decisiones. Son órganos totalmente independientes. Cuando llegan los gobiernos al G20, el Banco Internacional de Pagos de Basilea les pone directamente sobre la mesa el estudio que han hecho para que lo acaten o lo acaten. La gente dice, bueno, evidentemente eso son macroeconomías que no tienen nada que ver con mi vida, ni con mi paro, ni con el que me quiten la subvención al colegio, nada de eso, no tiene nada que ver, totalmente tiene que ver. Ahora, ¿cómo conseguimos que la población perciba que hay una relación causa-efecto entre eso? Pues ahí está nuestra labor. Tenemos que hablar de estas cosas aburridas a todos los que tenemos a nuestro alrededor y tratar de explicárselas de la forma más fácil que podamos. Bueno, vamos a abrir un turno de palabra de 4 o 5 personas y luego ellos contestarán. Hay dos palabras pedidas. 3...